Entonces, cuando vemos un poco 4 escalas espaciales, primero tenemos la de asesoramiento de recurso, donde aquí, esto es un paper que se me ha colado la citación, unos colegas de Reino Unido, donde pues, se modela toda esta escala continental y donde se ve un poco dónde están las corrientes más grandes. Estamos hablando del orden de cientos de kilómetros. Cuando ya nos metemos, identificamos un site. Esto es, por ejemplo, el caso de aquí, estas son las islas de Shetlands, que están al norte del Reino Unido. Aquí hay un proyecto de Nova Innovation donde tienen 6 turbinas. Pues bueno, esto sería un poco la batimetría que van a ver las turbinas que están aquí operando. Entonces tendríamos que ir desde esta escala a esta escala. A la siguiente, que sería el diseño de las granjas, ¿no? Cómo disponer 40, 30, 20 turbinas en este espacio tan confinado, dependiendo de mis velocidades de flujo, mi dirección y mi batimetría. Esto también hay que entenderlo. Y un poco al final, la última escala que estamos hablando pues, de 10 metros, 100 metros, pues sería un poco cómo la dinámica local, cómo la batimetría va a influir en el comportamiento de las turbinas, tanto por cargas como por estelas, y al final tenemos que ver que hay que integrar todo, aunque en una simulación no se pueda ver, en el análisis habría que integrarlo todo. En cuanto a los métodos que tenemos, fundamentalmente nosotros solo utilizamos Large Simulations, donde básicamente resolvemos la turbulencia, que es más grande que la resolución de malla, lo cual nos obliga a tener una resolución de malla bastante alta. Aquí tenéis en esta imagen pues, un ejemplo donde vemos las estelas de los vórtices y de las turbinas con todo el flujo turbulento, que esto lo resolvemos, no se modeliza nada. Por otro lado, tendríamos todo lo que es RANS, que ya es un modelo de promedio en tiempo, un modelo estadístico, donde yo no resuelvo la turbulencia, sino que estimo que se va a comportar en cuanto a unas ecuaciones que las definen el modelo de turbulencia. Sí, Alejandro. Sí, tengo una pregunta para hacerte. Eh, el tema de la distancia entre equipos. En eólica, más o menos, está entre 4 diámetros y 8 diámetros para los costados y hacia atrás. Esa relación. En el agua entiendo que debe ser menor la distancia. Eso, No, ¿hay no. como una distancia estipulada como en eólica? No hay ninguna distancia estipulada en las diapositivas al final que vamos a cubrir eso, pero menos de 6 diámetros en turbinas de eje horizontal no es aconsejable, sobre todo cuando tenemos condiciones muy someras. Y las turbinas de eje vertical podrías ir a menos, sí, podrías ir igual a 5 diámetros, pero bueno, hoy en día en la eólica es 7,5 diámetros lo que está estandarizado, o lo que es más común, pero sí, no es mucho más diferente en ese aspecto. Bien, gracias. Nada. Bueno, entonces tenemos el RANS, lo podemos correr en un portátil, el IES lo tenemos que correr en un superordenador, y después tendríamos todo lo que son los modelos de Shallow Water, que resolvemos solo una capa, o sea, es un flujo 2D, donde asumimos la rugosidad va a aportar cierta fricción y cierta turbulencia, que también la resolvemos por los modelos de turbulencia. La ventaja que tiene, ahora que Alejandro me interrumpía, con eólica y maremotriz, que en eólica uno tiene que mirar 360 grados durante un abanico de velocidades, pero sin embargo en maremotriz tenemos 2 flujos preferenciales, tanto cuando sube la marea como cuando baja, con lo cual es mucho más sencillo optimizar el layout de la granja. Eso es una gran ventaja. Entonces, en cuanto a la resolución, ¿qué quiere decir que vayamos a un modelo de IES? ¿Qué quiere decir que vayamos a un modelo de Shallow Waters? Que son las 2 herramientas más utilizadas hoy en día. Entonces, en el IES podemos ver, en este paper que hicimos ya hace unos años, tenemos unos entre 30 y 50 elementos a través del diámetro, con lo cual son vallas muy pequeñitas, pues tenemos que resolver esos tip vórtices y otro tipo de estructuras. Pero en los shallow waters pues vamos a tamaños de malla pues, que están bastante más grandes que el diámetro. Entonces nunca se resuelve lo que es la influencia de la estructura, no se resuelve las escalas turbulentas. Lo único que haces es poner un término de drag donde se estipula pues, cuánto momentum va a extraer la turbina del flujo y ya está. No se modeliza exactamente, explícitamente, digamos.
Entonces, bueno, hay que tener cuidado en la evaluación de la potencia que se puede generar en granjas con estos modelos porque no se toman en cuenta pues, muchos detalles. Arriba a la derecha tenéis un gráfico donde bueno, se intenta resumir pues, cuál es el coste computacional de bajo a extremo, qué física de las telas se captura con diferentes modelos. Al final, bueno, os daréis cuenta que todas las diapositivas están en inglés porque no me da tiempo a trasladarlas al español, pero bueno, cualquier aclaración que me decís. Estos son los Analytical Weight Models, que son modelos pues, analíticos tipo gaussianos, campana de Gauss, que es, bueno, los vemos con las ecuaciones como en Excel, y directamente nos da esto donde predefinimos cómo se va a comportar la estela. Estos son los Shallow Water Models, modelos de promediados en calado. Disculpa, a veces no me sabes palabras en español y tengo que pensar bastante. Estos son modelos RANS. Aquí estaríamos modelos LIS con actuator disk o actuator line, modelos actuadores, donde tengo un alto coste computacional, pero capturo toda la riqueza de la turbulencia y de la física de las estelas. Y por último tengo LIS con lo que es la Geometry Resolved, que obtendríamos pues, un flujo aproximado que tenéis ahora abajo a la derecha, pero donde nos obliga a estar ya con mallas muy finas y por ello solo seríamos capaces de resolver una turbina o dos turbinas, pero no una granja. Estas son las únicas ecuaciones, o la única ecuación que vais a ver en toda la presentación, solo para decir que en Manchester tenemos un software propio que se llama DOFAS, llevo ya bastantes años desarrollándolo y ahora somos bastante gente, donde básicamente resolvemos las ecuaciones de Navier-Stokes en mallas cartesianas, lo más sencillo que hay, y la premisa de ello es que lo queremos hacer lo más rápido posible para que el LIS no nos demande una carga computacional muy grande. Lo tenemos paralelizado con MPI y con OpenMP. Bueno, y abajo a la derecha tenéis alguno de las características que tiene y alguna más que hemos añadido. Sí, Rodrigo. Gracias, Pablo. ¿Este software es privado? ¿Es de acceso público? ¿Cómo es? Es privado, pero hay posibilidad de hacer algún tipo de colaboración con él. Podríamos llegar a un acuerdo de decir, oye, se necesita hacer este tipo de estudio o lo que sea, entonces vemos, no hay ningún problema para compartirlo con los que estaréis interesados. Eso no hay ningún problema. Lo conversamos después. Muy amable, Pablo. Venga, muy bien. Bueno, entonces no me voy a extender mucho más, pero bueno, ahora lo último que hemos hecho es expandir el código a flujos atmosféricos para granjas de eólica, donde incluimos todas las fuerzas térmicas que inducen las estratificaciones. Aquí querías resumir un poco las cuatro técnicas que hay para representar una turbina en un modelo computacional de CFD. Fundamentalmente vamos de una modelización de la geometría resolviendo todo el flujo, o sea, todo lo que es la zona laminar, la transitoria turbulenta, la turbulenta. Necesitamos mallas muy pequeñas y esto podrá hacerse solo a escala de laboratorio. Cuando vamos a escalas más grandes, el coste computacional ya es excesivamente grande. Aquí lo tenéis, llevan miles de CPUs para hacer una sola turbina. El tamaño en malla pues, es el diámetro dividido por 1000 o dividido por 10.000. Después tenemos otro tipo de métodos que se basan en el método de contornos sumergidos, que esto lo desarrolló en la tesis ya hace unos cuantos años, donde no tenemos que ir tan fino como esto, pero que nos permite representar la escala o la geometría bien y capturar todas las escalas turbulentas y toda la separación que hay en los álabes sin ningún problema. Y aquí estaríamos pues también con en torno a 500 CPUs, 1000 CPUs, pero bueno, bajamos la demanda de resolución de diámetro entre 100. Después ya nos iríamos a los dos modelos más lights en cuanto a coste computacional, pero que trabaja muy bien, el Actuator Line, que lo usamos muchísimo últimamente, donde al final utilizaríamos cientos de CPUs, vamos a hacer menos, y donde estamos pues unos tamaños de mallas de torno de diámetro entre 10, diámetro entre 50.
Lo que pasa es que estos recuadros rojos indican lo que no capturamos con cada uno de los modelos. Aquí no capturaríamos lo que es la estela justo aguas abajo, a 1 diámetro, 2 diámetros, pero sí después. Ni la separación de la capa límite, digamos, en la zona de succión de los árabes. Pero bueno, igual no nos importa, para las estelas eso es más relevante. En cuanto al modelado de disco actuador, no capturamos nada de esto. Bueno, Wake Mandarin hay discusiones, pero bueno, todo lo que es la estela de larga distancia sí que la capturamos y al final para diseñar arrays es lo que nos permite, y la ventaja, aunque la resolución es parecida a Creator Line, nos permite unos pasos de tiempo más largos porque no se mueven, es estático. Bueno, estos son el primer ejemplo que tengo, que es una turbina operando sobre una cama de dunas. Este caso lo hicimos porque sabíamos que aquí hay una depresión en la batimetría que genera estas estelas turbulentas que veis aquí. Entonces aquí estas estelas recirculan hasta que van creciendo en tamaño. Cuando crecen en tamaño van subiendo de elevación, interactúan con el flujo medio y aquí veis que ya están avanzando y eventualmente inciden sobre la turbina. Y esto representa muy bien lo que vemos en campo, como tenéis a la derecha, un estudio que hicimos ya hace unos cuantos años de Ramsay Sound, que está en Gales, en Reino Unido, donde vemos que la batimetría es muy, muy compleja y donde las condiciones cuando la marea viene de un lado o viene del otro, pues esta es la turbina, este triangulito, es bastante diferente. Por aquí vemos que hay una especie de depresión y aquí viene pues también una característica bastante importante del site. Entonces, bueno, queríamos representar a ver cómo la batimetría impacta la turbina. Entonces, estos son una vista transversal de un plano sobre velocidades en dirección X, en velocidades transversales y la energía cinética turbulenta, donde podemos ver pues, diferentes características de la estela. Aquí vemos donde hay bajas velocidades, que lo comenté antes durante el vídeo, y donde la duna también genera unas velocidades bajas, y al final hay que capturar cómo interactúa, porque el objetivo fundamental es dónde tengo que colocar yo mi siguiente turbina. La tengo que colocar a 6, la puedo colocar a 7, la puedo colocar a 8. ¿Cómo va esa segunda turbina a operar en estas condiciones? Pues bueno, aquí en este paper analizamos bastante bien las estructuras turbulentas. Y a la derecha, un poco lo que veis, arriba tenemos velocidades que están cogidas en un punto a 1 diámetro aguas arriba de la turbina, donde vemos que eventualmente aquí hay una reducción, otra reducción, aquí no tanto, otra y otra. Pero bueno, cuasi periódica en el tiempo. Y coincidiendo con estas reducciones en velocidades, vemos que tanto el coeficiente de potencia como el de empuje también sufren. Y esto es importante porque al final mi velocidad media no es constante y mi producción de potencia tampoco lo es. Y los últimos dos plots que veis aquí, las últimas dos figuras, estos son los momentos flectores, tanto en dirección del flujo como en dirección transversal, donde vemos que las palas interactúan de forma diferente cuando la estructura turbulenta con la cual identificamos con esta reducción de velocidades no afecta igual a las tres. O sea, que esta estructura turbulenta es más pequeña que el diámetro de la turbina y, por ejemplo, vemos que la pala número 3 va de un coeficiente de momento flector pues, de 0,035 hasta 0,11. Tiene una fluctuación muy grande. Sin embargo, la roja, que es la 1, no lo tiene tanto. Esto es importante en cuanto a las cargas de fatiga y que lo podemos calcular con este código. Y después también hicimos una comparativa de qué pasa cuando yo tengo la batimetría, en este caso, como cuando yo no la tengo, digamos. Si yo estoy en el laboratorio analizando esta turbina, ¿cómo puedo caracterizar esa estela? Pues arriba tenéis velocidades en dirección X y abajo tenéis la energía cinética turbulenta. Y estos, bueno, son perfiles a diferentes localizaciones, donde vemos que fundamentalmente el mensaje es que cuando tenemos batimetría, que son las líneas sólidas, y las punteadas son las de batimetría plana, vemos que con batimetría recuperamos la estela mucho más rápido que cuando no la tenemos. Por lo cual es efectivamente positivo tener batimetría, aunque eso también nos incrementa la turbulencia. Pero bueno, al final es todo buscar un equilibrio entre generar más potencia, pero sufrir un poco más en cuanto a cargas. Este estudio que lo tenemos ahora bajo revisión
es un poco construyendo en ello, ¿no? Vamos de ese método de contornos sumergidos, pues a un método de líneas actuadoras, donde consideramos qué pasa cuando tenemos una cresta en el fondo. Esto se da en muchos sitios que se van a instalar proyectos. Entonces, ¿cómo influencia la posición relativa de la turbina a esta cresta? Entonces, como veis, hemos investigado pues bastantes posiciones, que duran 15, tanto aguas arriba como aguas abajo, porque al final una turbina motriz, pues el flujo normalmente es reversible, ¿no? Durante un periodo de la marea va a ir, digamos, de izquierda a derecha y durante el siguiente va a ir de derecha a izquierda. Entonces, queríamos analizar pues, qué pasa en estas situaciones y agregar todo eso en el estudio. En estos contornos lo que mostramos es el déficit de velocidad. Entonces, si comparamos con la situación, con la simulación donde yo no tengo turbina, solo tengo la cresta, ¿qué es lo que me está generando? ¿Cuál es la estela de la turbina? Entonces, todas las zonas azules, digamos, es que la turbina ha extraído velocidades comparadas con el escenario donde no la tengo. Entonces, vemos interesantemente que cuando la turbina está montada encima de la cresta, tanto en esta posición de aquí como en estas dos de aquí, es cuando más momento extrae del flujo. Cuando está aguas arriba, pues no tanto y se parece mucho a cuando no tengo la cresta. Pero cuando estamos aguas abajo también vemos este patrón. A nosotros nos interesa analizar esto porque además siempre mantenemos el punto de operación de la turbina constante, pero hay que ajustarlo según la velocidad local y vemos que esto afecta a los coeficientes de empuje. Y después otra característica que queremos analizar es ver un poco cómo se comporta la estela de la turbina, porque yo puedo coger un modelo analítico, cogido laboratorio, donde yo tengo una cama, una batimetría uniforme, un fondo, un calador uniforme y mantendría más o menos esto. Pero cuando yo añado complejidad, añado batimetría, el centro de mi estela ya no está centrado, ya no está ahí. Entonces vemos que la cresta tiene influencia local, pero que la turbina tiende a ir aguas arriba. Entonces esto lo veis en todos ellos. Si yo tuviera una turbina aquí abajo, pues igual si utilizo un modelo analítico estaría sobreestimando cuánto va a ser el impacto de estela. Sin embargo, con este tipo de metodologías podemos resolver y ver que eso no va a ser así. Aquí lo que muestro es un poco la velocidad integrada a lo largo del disco, a lo largo del área, en las diferentes posiciones. Espero que podáis ver los colores, aunque como tenemos muchas, tengo que utilizar algún color así un poco estrafalante, como el cian y el magenta. Pero la idea es ver que si yo tengo la turbina aguas arriba, digamos que el flujo viene de izquierda a derecha, esta turbina, la T6, tendríamos esta estela de aquí, ¿vale? Donde uno sería que ha recuperado toda la velocidad que tenía justo aguas arriba de esa turbina. Entonces vemos que esta zona de aceleración aquí corresponde a cuando tenemos esta cresta, lo cual es bastante interesante porque hay unos gradientes de presiones que lo que hace es acelerar esa recuperación de la estela. Y también lo vemos pues, en la turbina en la T3 y en casi todas que estamos abajo. Cogemos normalmente la referencia de la negra, que es la que está justo arriba, que uno podría pensar, pues, que la voy a poner ahí por donde tengo las mayores velocidades, pero desde un punto de vista de diseñar un parque donde tendría otra turbina pues, a 8 diámetros aguas abajo, pues ahí no me va a generar tanto porque la estela que produzco es la más potente, la que más fuerza tiene. Entonces, quizá no nos interese ponerla ahí. Y después, la parte izquierda, pues sería cuando viene el flujo de derecha a izquierda, con lo cual la cresta estaría primero, antes que la turbina, y vemos que, bueno, que la recuperación es un poquito más rápida que cuando estamos aguas arriba. Nada, aquí abajo tenemos unos contornos de, bueno, los mismos valores, pero de intensidad de turbulencia, y también vemos que la dirección de la corriente es importante. Bueno, esperamos publicar este paper, a ver si a final de este mes o qué. Entonces, otro aspecto que a mí me llamó la atención durante este estudio era básicamente coger velocidades series temporales de velocidades en dos puntos, uno a 4 diámetros aguas abajo de la turbina y otro a 18, para 4 configuraciones y ver un poco cuál es el espectro de turbulencia que obtenemos. Entonces, para ir al grano y no enrollarme mucho, vamos a comparar solo las líneas negras, la sólida con la punteada. La punteada es cuando yo simulo con las mismas condiciones pero sin turbina
tanto la negra como la roja. La roja es cuando estamos muy aguas abajo. Entonces la negra vemos que cuando no tengo turbina tengo mucha menos energía que cuando la tengo, porque al final la turbina introduce turbulencia, introduce mezcla, entonces vemos que ahí pues, sube la energía espectral y a 18 diámetros aguas abajo, pues también vemos que cuando no hay turbina, cuando hay turbina hay hay un extra de turbulencia por la acción de esta turbina. Pero el caso que quería hablar era este de aquí, cuando tenemos la turbina a 6 diámetros, aguas arriba de la cresta, y tenemos este punto P2 aguas abajo. En este caso estamos mirando a la línea roja sólida, que es con la turbina, a la puntada, bueno, la discontinua, cuando no la hay. Entonces lo que vemos es que prácticamente no se distinguen, o sea, se distinguen, pero tienen un orden de magnitud muy parecido. Y la implicación que tiene esto es que realmente el flujo no sabe diferenciar aquí si tengo una turbina aguas arriba o si no la tengo. Seguramente tengamos toda la estela ya recuperada, pero no distingue, no podemos saber, por ejemplo, en temas de ruido, la contaminación acústica de esta turbina va a ser la misma, haya o no haya en esta posición, porque al final la mezcla que introduce la cresta hace que esta estela en esta localización ya no tenga coherencia, ya desaparece. Y un poco también lo vemos en este caso de aquí, pero a esta distancia de 18 diámetros sí que vemos diferencias en las escalas más grandes, pero lo que son las frecuencias más altas son prácticamente idénticas. Y de nuevo, ver ese componente, entender ese componente de ruido es importante para todo el tema de evaluación ambiental. Entonces, bueno, quería compartir esa diapositiva con vosotros. Yendo a casos cada vez más realistas, al final empezamos de un código que comparamos con laboratorio, pero ya estamos yendo a proyectos reales, con una resolución realmente alta. Entonces, una de las capacidades que incluimos en el código es generar estas camas de rugosidad aleatoria, pero que representan las condiciones que tú quieres. Si quiero una cama pues, con una rugosidad de 20 centímetros, esto te la genera. Entonces vemos que pues, tenemos zonas de depresión, zonas más altas. Esto es muy realista, lo hemos comparado con el laboratorio y producimos los mismos componentes tu paper que publicamos en 2019. Pero lo que es interesante aquí es que veáis pues, que hay escalas turbulentas pues, en esta zona, aquí vemos una escala turbulenta muy grande, aquí vemos otra. Entonces, depende de dónde pongamos la turbina, va a estar sufriendo cargas y el impacto de estas estelas o no. Entonces, lo que queremos entender es si el día de mañana un developer quiere pues, tener un estudio, pues nosotros podemos decir, lo que hemos visto es que en estas zonas es mejor, en estas zonas es un poco peor. Entonces ya pasamos de condiciones bastante uniformes en laboratorio a condiciones que ya no son uniformes. Y para ello a la derecha pues tenéis contornos de velocidades medias, donde tenemos zonas donde hay más velocidades que en otros, en las zonas rojas más velocidad y las azules menos velocidad. Estas son velocidades transversales y en intensidad de turbulencia. Entonces hay zonas donde nos interesa más poner la turbina que en otras. ¿En dónde? Pues es lo que tenemos que analizar. Esto es un estudio que estamos haciendo ahora, está en curso, es coger la misma problemática que teníamos antes con la cresta, pero introducirle una batimetría, esa rugosidad que me va a introducir más turbulencia de lo que yo tenía antes. Pues aquí veis con las escalas turbulentas que se generan justo detrás de esa cresta y donde empezamos por ver, vale, si yo pongo esas turbinas aquí, ¿cómo va a ser la estela de esta turbina de nuevo? ¿Cómo va a diferenciar la evolución de esta estela dependiendo de dónde yo la ponga? Entonces, lo primero que hicimos es, estas turbinas están a 2 diámetros aguas arriba de la cresta y un poco caracterizar qué condiciones tenemos en ese aspecto. Para ello miramos cuál es la intensidad de turbulencia, miramos cuál es la velocidad de incidente y aquí comparamos la línea azul, esto es con una cama uniforme, o sea, no tenemos rugosidad, pero tenemos la cresta, y la roja es cuando tenemos rugosidad y la cresta. Pues aquí ya vemos que con rugosidad tenemos patrones de velocidades altas, velocidades bajas, velocidades altas que necesitamos entender. Y con lo mismo con la intensidad de turbulencia. Entonces, igual no queremos poner la turbina pues, en una posición donde no gano velocidad, pero gano turbulencia. Y sí me gustaría ver pues, una posición donde yo gano velocidad, pero no gano turbulencia. Pues, es un poco el análisis que estamos haciendo y caracterizando pues, con las tensiones de Reynolds y tensión de turbulencia. Y así.
Entonces, bueno, lo que hemos visto hasta ahora, esto es el centro, incidimos mucho en el centro de la estela, porque una vez sabemos el centro y sabemos cómo se abre, cómo se expande, podemos caracterizarlo. Entonces, a la izquierda, esto es un pequeño descripción de cómo nosotros estamos calculando la estela, porque hay diferentes métodos, según la velocidad máxima, coge la media o donde el gradiente sea máximo. Bueno, eso lo explicamos en el paper y os lo puedo mandar si tenéis más interés. Pero lo fundamental para mí es que veáis que cuando tenemos rugosidad, la estela me cambia mucho. Si os fijáis aquí atrás, ya tenemos una estela que no es uniforme de forma radial, sino que ya tenemos una estela mucho más amplia en dirección vertical que en transversal. Y esto pues no se parece a cuando solo tengo la cresta y no tengo rugosidad. Entonces, de nuevo, estamos yendo de casos, antes ha sido más simples y vamos a cada vez más complejos. Entonces, analizando esas 4 posiciones de las que hablaba antes, pues lo que estamos intentando entender es cómo este centro de la estela cambia. Entonces vemos que en la posición T2, por algún motivo, este centro pues va subiendo en la zona pues, más alejada. Sin embargo, aquí pues va hacia abajo, muy parecido a este y muy parecido a este. Entonces, ¿qué es lo que está causando a la estela comportarse así? Bueno, eso es lo que estamos intentando investigar ahora. Y aquí abajo, si lo lográis ver, que no la hice muy grande esta figura, pues la negra es cuando no tengo batimetría y las de colores, digamos, pues cuando tengo batimetría. Existe una cierta rango de desviación, esto al final es una incertidumbre en el cálculo, del día de mañana cuando haces pues, una turbina que todavía está operando de la estela, y que lo que queremos caracterizar para el día de mañana informar modelos más robustos de cálculo. Entonces, este vídeo, pasando ya al aspecto del oleaje, que nos lo compartió Orbital Marine, que trabajamos mucho con ellos, tiene una turbina con 2 rotores. Bueno, esto es la operación en la zona de IMEC, en Escocia, donde veis que el oleaje pues, era bastante importante, lo cual va a inducir que la plataforma se mueve, porque esto pues, va anclado solo a un punto, no va anclado en 2, y donde tenemos que los rotores van a estar operando en estas condiciones, por lo cual hay veces que van a estar muy cerca de la superficie libre y otras que van a estar muy por debajo. Entonces, lo que queremos entender nosotros es cómo el oleaje, conjunto con corrientes, va a afectar a la operativa de estas turbinas. Entonces, bueno, disculpa la calidad del vídeo, pero no es lo mejor. Esto sería lo que vemos nosotros de las escalas turbulentas cuando solo tenemos corriente. En este caso veis que la lámina libre la modelamos explícitamente y que baja un pelín. La curva discontinua indicaría el calado medio, pero aquí veis que baja un pelín justo de abajo, pero bueno, que se va moviendo. Y tenemos a estas estructuras turbulentas que eventualmente, cuanto más aguas abajo van, más grandes se hacen y eventualmente pierden la coherencia. Pero cuando metemos oleaje, ¿qué es lo que pasa? Al final el oleaje es una superposición de velocidades en órbitas donde durante las crestas vamos a tener más velocidades que durante las zonas de, no sé cómo se dice en español, pero bueno, de presión. Entonces lo que vemos es que al final inducimos una rotación, una vorticidad a estas estructuras que genera la turbina que ya tienen su vorticidad propia. Entonces, como veis aquí, pues cada 4 tipórtesis más o menos se genera una estructura un poco más grande en esta zona aquí. Y al final, pues, de nuevo, aguas abajo pierde coherencia. Pero si cambiamos la longitud de onda de la ola, lo que vemos es un comportamiento pues, que va cambiando. Como mi periodo aumenta, pues entonces tengo más cantidad de estructuras turbulentas que se coalecen en una más grande y que van recirculando aguas abajo y que ahora son capaces de moverse más en zona vertical y después volver a la estela, zona vertical y volver a la estela. Por lo cual hay un extra de mezcla en el plano vertical que estamos viendo ahora, que eso no pasa cuando no tenemos oleaje. Entonces eso yo creo que fuimos los primeros en hacer tales simulaciones y tengo que admitir que nos llevó 2 años y es hacer modelaje de flujos turbulentos de lámina libre es extremadamente complejo. Pero bueno, aquí a la izquierda no he puesto qué caso es cuál, pero bueno, esta es la longitud de onda más pequeña, o sea, cuando tenemos las olas más pequeñas, lo que vemos es que hay aquí
una interrupción o el campo de velocidades se ve más afectado cerca de la superficie, y cuando tenemos olas muy grandes, cada vez tendemos a ir más cercano al caso donde no hay oleaje, lo cual es normal. Si tuvieras una ola de 60 segundos, un periodo que no tiene ningún tipo de sentido, tendería a lo que es una situación normal. Entonces, una vez simulamos eso, volvemos a lo mismo. ¿Cómo caracterizamos la recuperación de la estela? Y para eso lo que integramos es mi déficit de velocidades. Si yo comparo con lo que tenía antes, si yo comparo con lo que tengo a un diámetro aguas arriba, ¿cuánto déficit tengo yo aguas abajo? Bueno, entonces lo fundamental es que lo que hemos visto es que cuando no añadimos oleaje, cuando solo tenemos corriente, el déficit de velocidades es el mayor en todo el rango de estelas. Y aquí estamos hablando de 80 diámetros, por lo cual es muchísimo. Pero cuando metemos oleaje, lo que vemos es que las olas cortas, las que en menor periodo tienen más déficit en la zona hasta 12 diámetros, pero después tienen menor déficit comparado con las olas muy grandes. Con lo cual, aquí hay una no linealidad bastante importante, porque al final estás con este número de onda adimensionalizado, pues son olas tendiendo a aguas profundas. Entonces, una de las cuestiones que yo tenía es de dónde viene, cuando tenemos oleaje, que es el entrainment, donde viene la recuperación de la energía cinética media, no es turbulenta, de la media. ¿Viene por los laterales o viene por los verticales? Por los verticales, por lo que yo pensé que era más obvio. Entonces, al final lo que hicimos, estos son contornos de tensiones de Reynolds en forma horizontal, estamos viendo la turbina desde arriba. De nuevo, la de arriba de todo es que no hay oleaje, con lo cual solo corriente, y lo que vemos lo típico, dos zonas, dos capas límites, dos capas de cortante, en español, por un lado y por el otro, pero cuando yo tengo unas olas muy largas, tengo una cierta discontinuidad que va correlacionada o va proporcional a mi longitud de onda, ¿no? Pero es bastante interesante, yo no esperaba encontrar esto. Entonces, en base a los cálculos medios, a los valores medios que hemos tenido, lo que hacemos es el análisis de la ecuación de la energía cinética media, y después integramos en ciertos intervalos. Aquí tenéis dos ventanas, desde medio diámetro hasta 12 diámetros, y después entre 12 y 20. Entonces, lo interesante aquí es ver que el mayor componente es el Cx, que es la convección en la dirección del flujo, lo cual es normal, porque al final la turbina genera una estela aquí aguas abajo, entonces esa deceleración es lo que hace que no se recupere la energía cinética. Los negativos denotan deceleración y positivos aceleración para recuperar la energía cinética. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una convección en forma transversal, o sea, el flujo que viene por los laterales de la turbina. En este caso, vertical tenemos muy poquito, y yo creo que eso es porque la dimensión relativa del diámetro al calado, a la profundidad total que tenemos, bastante poca. Pero pues TT significa transporte turbulento. Vemos que el transporte turbulento es más grande por los laterales que por los verticales, lo cual es bastante interesante. Y eso es porque las olas están presionando también aguas abajo, y por continuidad de masa, si perdemos velocidades en dirección vertical, tiene que ganarse pues, en dirección transversal. Al final es también conservación de masa. Y cuando ya vemos la zona más alejada, entre 12 y 20 diámetros, vemos de nuevo que esta barra violeta, que se corresponde a la ola más pequeña, tenemos mucho más transporte por turbulencia que las otras. Pues induce mucha más mezcla las olas más pequeñas que las olas más grandes. Entonces, bueno, tenéis más detalles en el artículo, pero eso es un poco lo que hemos encontrado. Como voy un poco más de tiempo, nada, aquí hablaros pues una comparativa de un estudio que publicamos en JFM de hace 3 años, con un colega de la Universidad de Oxford, donde vimos diferentes configuraciones de arrays de turbinas, desde configuraciones alineadas, donde una turbina está alineada con las que están detrás, hasta una configuración staggered, donde van intercaladas. Como veis, esta turbina está en medio de estas dos turbinas. Lo que queríamos ver es cómo se recupera la estela y cuál es la eficiencia de estas diferentes configuraciones. Entonces, estas son las velocidades en el centro. Lo que hemos visto es que cuando tenemos
estas configuraciones alternadas, se produce un bypass flow, un flujo acelerado entre la siguiente fila, porque tenemos las dos turbinas a los lados, que excede la velocidad de entrada, lo cual es bastante interesante porque esto hace que las turbinas, la siguiente que estaría aquí, vaya a producir más de lo que estaríamos en condiciones normales o de lo que estaríamos en una disposición alineada. Y aquí a la derecha lo que tenéis es los valores del coeficiente de empuje, coeficiente de potencia, donde básicamente, si comparamos alineado con intercalado, vemos que intercalado realmente no influye cuál es la distancia relativa entre las turbinas, sin embargo, cuando están alineadas sí que influye. Entonces, bueno, es mucho más efectivo disponer en estas configuraciones intercaladas que alineadas. Y de nuevo, a lo que me habían preguntado antes, pues estaríamos hablando de mínimo 6 diámetros. Ir a menos es un poco arriesgado porque baja mucho la eficiencia. Pues bueno, esto lo voy a saltar, que son las visualizaciones del flujo instantáneo y los espectros. Entonces, el primer caso real que hemos hecho hasta la fecha, pues es el proyecto de NOVA en Shetlands, donde hemos cogido la batimetría real, hemos modelado una velocidad de flujo de 1,85 metros por segundo y donde tenemos una resolución uniforme en todo el dominio. Este es todo nuestro dominio. Aquí tenemos uno en una dirección de mareas y otro en otra dirección de mareas, de unas 540 millones de celdas. Y esto lo simulamos durante 6 días con 225 CPUs para simular 30 minutos de tiempo físico, lo cual no está nada mal. Y hemos analizado diferentes layouts, desde una turbina hasta desde una fila, perdón, de 3 turbinas hasta 2 filas. Entonces, la complejidad que tiene cuando vamos a campo es de nuevo la batimetría, porque nos está generando como estas estructuras turbulentas en el fondo que inducen mezcla y que tenemos que capturar si realmente queremos ver cómo se van a comportar estos arrays, estas granjas de turbinas en el site. Y aquí tenemos una comparativa de cuando simulamos las estelas de una sola fila, que se prolongan bastante, para que no tenga aquí ejes ni nada, pero bueno, se prolongan bastante en el espacio. Cuando metemos la segunda fila, esto es la parte del proyecto que tenía la empresa, pues sí que hay una interactuación entre las estelas de la primera fila con la segunda, aunque la estela de esta turbina vemos que ya no es parecida a la que teníamos en aislamiento, y después cuando ponemos la siguiente fila aún más aguas abajo, pues la interacción se reduce un poco. Esto es mirando lo mismo, pero en la otra dirección del flujo. Tenemos la segunda fila aguas arriba y la otra aguas abajo. Y donde quiero llegar es que lo que hemos visto resultados es que estas turbinas de aquí, que son las 3 primeras, las que tenéis a la derecha, vemos que hay un incremento de calado aguas abajo, sobre todo detrás de T1, en esta zona aquí, y no tanto en T3 y no tanto en T2. Pero esto, lo que hemos visto es que tiene un impacto muy grande en lo que es la eficiencia de la segunda fila. Y, bueno, lo voy a mostrar en la siguiente. Nada, perdona que vaya un poco rápido, porque no quiero alargarme mucho. Entonces, nada, esta es una comparativa de los modelos analíticos que había dicho al principio, con valores que tenemos con la simulación del IES. Y bueno, hay determinadas circunstancias donde esos modelos van bastante bien, pero hay otros donde sí que se desvían. Tenemos un paper en esto. Pero lo que quería ir era a la eficiencia. Cuando tenemos estas turbinas de aquí, por ejemplo, lo normal es que si yo tengo una fila y pongo otra fila, si yo distancio estas dos filas más, entonces la fila de atrás va a producir más energía. Bueno, pues mis barras rojas corresponden a los valores cuando hay una distancia entre filas de 12 diámetros y las barras marrones claras, pues de 20 diámetros. Lo que hemos visto es que por culpa de la batimetría, porque se incrementa el calado, realmente disponiendo las turbinas de la fila de atrás más lejos, no lleva a un incremento de la eficiencia, sino todo lo contrario. Ya no es el efecto de Estela el que prevalece, sino el efecto de batimetría. Y después lo que vimos es
Pues un poco lo contrario, cuando viene el flujo de derecha a izquierda, lo esperado es que cuando tenemos las dos filas más cercanas, pues que vemos una reducción en la performance, pero lo que vemos es prácticamente uniforme, porque de nuevo, en este sitio la pendiente de la batimetría es bastante grande, y todo lo que hace es que los efectos de estela pues desaparezcan. Entonces, lo que pensábamos que, por ejemplo, en el laboratorio nos iba a preocupar, pues ya no está. Este creo que es ya el último set de diapositivas, donde básicamente una de las cosas que estamos haciendo bastante el último año, año y medio, es que el IES es una herramienta muy útil pues, para entender determinadas condiciones, donde controlamos pues, qué oleaje hay, qué turbulencia queremos. Entonces podemos calcular todo esto, pero no nos vale ni para el EDG, ni para el Solar Assessment, ni nada. Entonces, un poco lo que nos estamos moviendo es cómo puedo utilizar datos del IES, cómo puedo generar datos de alta fidelidad del IES para mejorar tanto los modelos de Resource Assessment, los Shallow Water Models, como los modelos de diseño rápido, que son los BEMS, los Blade Element Models. Entonces, lo que hemos hecho aquí es intentar hacer un puente entre esos dos. El caso de estudio es, de nuevo, la turbina de Orbital, que aquí tenéis a la derecha pues, un esquemático, y este es el vídeo que vimos antes, pues donde hemos cogido pues, este rotor, y lo que hacemos es generar datos del IES para después interpolarlos a este método de Blade Element Momentum, que tenemos un código interno, y calcular pues, cuánto me van a variar pues, el empuje, los momentos vectores en la raíz de las palas, el torque, etc. Entonces, básicamente vamos de una simulación ELIES que nos llevaría pues 14.000 o 15.000 horas de cómputo, que nos lleva bastante tiempo, pues calcular algo muy parecido en 20 minutos con un código verde. Entonces vamos muchísimo más rápido, básicamente 48.000 veces más rápido hacer una simulación con MEM que una simulación con ELIES. Y el caso que hicimos es, tenemos estas dos turbinas de esta empresa, las simulamos y después lo que queremos es ver dónde vamos a disponer la siguiente fila de turbinas. Entonces aquí los colores, los azul con azul, son siempre dos rotores. Pues irían realmente alineadas con las primeras turbinas y las rojas estarían, digamos, apartadas hacia la izquierda, o sea, fuera de las estelas. Entonces lo que hacemos con el IES es extraer los datos de velocidades instantáneas en ese plano, que es lo que tenéis justo aquí abajo, con las velocidades en dirección del flujo. Obtenemos las estadísticas de turbulencia, escalas de turbulencia, en espacio, tanto en 2D como en 1D. Disculpa. Y finalmente lo leemos, hacemos un mapping con las tres, bueno, con dos palas, con el BEM, y obtendríamos unos coeficientes muy parecidos, pero no es exactamente igual, porque al final el BEM utiliza datos a un diámetro aguas arriba y en el IES utilizamos la velocidad que realmente incide sobre el rotor. Entonces, bueno, estos son un poco los datos que hemos simulado. Ponemos 300 millones de elementos con 200 CPUs y este ya va bastante rápido. Y un poco la comparativa. Entonces, las líneas negras es el IES con Actuate Online y la línea azul es el IES con BEM. Entonces, vemos que realmente las oscilaciones grandes de velocidades se capturan perfectamente, pero hay veces que las fluctuaciones de mayor frecuencia, pues, difieren entre los dos modelos. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, sobre todo en cuanto a las cargas de fatiga. Y si miramos los espectros de energía, pues vemos que los picos sí que coinciden, aunque la energía asociada a cada una de las frecuencias puede variar un poco, pero bueno, es muy aceptable, digamos, considerando el tiempo de cómputo que nos demanda. Entonces, bueno, y aquí se puede hacer de todo. Podemos analizar si puedo poner una turbina a 6 diámetros, a 12 diámetros, a 18 diámetros. No tengo que simularla con el IES. Lo que puedo hacer es una simulación única con el IES con un dispositivo y después ver cómo se comportaría una segunda turbina con el blade del mismo momento. Eso es algo mucho más rápido que nos ahorraría tiempo de cambio.
Y esto, bueno, pues son las diferentes posiciones donde cuando estamos a la izquierda de todo, que serían rojas, no tenemos estelas y cuando nos vamos metiendo un poquito más, como aquí, sí que tenemos alta turbulencia, que son las filas, la segunda fila, y menos velocidades. Entonces, esto lo podemos computar y es un método que hemos visto tiene mucho interés y mucho valor. Y finalmente, abajo a la derecha lo que hicimos fue comparar el IES con el Twitter Line, el IES con el código interno y el IES con Tidal Bladed, que es el software que ahora ya está, ya no lo apoya la empresa que lo produce, DMP, pero comparamos lo que da. Pues lo que hemos visto es que Tidal Bladed, que es el uso comercial, es bastante más conservativo en cuanto a las cargas de fatiga que lo que pueden ser pues, nuestro código tanto de VM como de Twitter Line. Y con eso, pues ha sido todo por mi parte. Os dejo aquí mi email, SalesGate, bueno, Twitter, yo no lo llamo X. Y bueno, referencia mayormente a los artículos que se han presentado aquí. No presenté nada de turbinas de eje vertical, aunque hemos hecho bastante experimental y numéricamente, y creo que sería de interés, pero no tengo toda la tarde, lamentablemente, para explicar y no quería aburriros mucho más. Y bueno, si tenéis alguna interés en colaboraciones o posiciones que podamos tener en Manchester, que siempre estamos buscando gente, pues nada, encantados y nada, cualquier pregunta que tengáis, pues adelante. Pues muchas gracias, Pablo, por esta estupenda presentación. Nos has sumergido, nunca mejor dicho, en el mundo de las turbinas y sus estelas. Así que si queréis abrimos un pequeño turno de preguntas, comentarios entre los asistentes. Buenos días, Sí, Gustavo, adelante. ¿qué tal? Gracias por tu presentación. eh, Muy interesante, bien amplia, soy sincero. En cada parte quise tal vez hacer consulta, pero como ibas avanzando, veo que algunas me respondías. Pero igual, tan solo por no extender un poco más, también mi tiempo está un poco limitado en estos momentos. Quería saber si habían analizado tal vez la influencia del ángulo de la corriente con respecto a la sección transversal de la turbina. Es decir, yo supongo que la turbina la instalan y esa no gira con respecto a la corriente, está en un ángulo fijo. No sé si me dejo entender. Sí, 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 te explicas perfectamente. ¿Y eso cómo influye en la eficiencia? No sé. Eso nada más me gustaría que me puedas responder. Gracias. Eso no lo he incluido, de hecho es un artículo que estamos escribiendo ahora mismo donde hemos mirado a una dirección de flujo de 15 y 30 grados, no como tú bien dices, en dirección X, y no hemos movido las turbinas. Entonces eso sí que afecta a la eficiencia. De hecho, en eólica se han visto, normalmente es proporcional al coseno al cubo, en teoría el coseno al cubo de la diferencia que hay en el ángulo de incidencia del flujo, pero bueno, ahora parece que coseno al cuadrado incluso ya es más conservativo. Entonces sí, afecta también a la estela, porque ya no tienes una estela gaussiana en esos casos. No lo incluí, básicamente porque no me acordé y porque aún estamos escribiendo el artículo, pero si te interesa, no hay ningún problema. Después también en la parte, en las últimas mejoras del código, los últimos 6 meses, lo que hemos hecho es que cada turbina pueda disponer de una turbina fantasma, un diámetro aguas arriba, y esa turbina fantasma lo que hace es un sampling cada 600 segundos de cuál es la velocidad media y cuál es la dirección del flujo medio. Entonces, en función de eso, la turbina lo que hace es reorientarse para estar siempre normal. Eso lo estamos aplicando en eólica offshore, pero no lo hemos aplicado para esto, pero sí el código podría hacer. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. ¿Tenemos más preguntas por ahí? Yo tengo Yo, muchísimas. Sí, adelante. Alguien iba a hablar.
Antes que tú abras tu lista de preguntas gigantesca. Osvaldo, adelante, por Bueno, favor. gracias Marco. Buenos días, excelente presentación, Pablo. Maravillosa y de gran interés para nosotros que estamos realizando algún trabajo en esa línea. Mi pregunta va en el siguiente foco. Nosotros estamos trabajando con turbinas de pequeña escala. Son para usos ya con bajas corrientes, inclusive también para poder aprovecharlas en ríos tipo amazónicos. Yo vivo aquí en Brasil, entonces tenemos ríos gigantescos y las corrientes son más bajas. Entonces, tenemos ese problema de velocidades bajas. Entonces, nuestra gente aquí de la red de investigación ha trabajado las turbinas con difusor, que hace que entonces permita un poco explotar mejor, con mayor eficiencia, o tener algunos CPs más altos. ¿Ah? Y la pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cómo tú ves la influencia del difusor en relación a la distancia con la otra corrida de turbinas? Ya pensando en hacer algunas, digamos, haciendas, ¿eh? Ujú. De parques hidrocinéticos para ríos o para bajas velocidades. ¿Debe haber una influencia para peor, para mejor? ¿Cómo tú lo ves? Vale, nada, gracias. Gracias, Osvaldo, por los comentarios y la pregunta. Hace unos años, bueno, fue justo antes del COVID, habíamos hecho un par de proyectos, uno con Colombia y uno con Brasil, para diseñar turbinas que se puedan poner en ríos amazónicos, sobre todo para regiones remotas, donde muchas de las poblaciones no tienen ningún tipo de acceso a redes eléctricas ni nada. Y un poco la solución que nosotros pensamos y que después de todos estos años sigo pensando que es la única plausible, que son turbinas de eje vertical en plataformas flotantes, porque el difusor es cierto que te da unos pocos puntos de performance, pero eso sí, el flujo está perfectamente alineado con el difusor y por ello con la turbina. Si no está alineado, ya no está. Segundo, desde el punto de vista de la realidad, el problema fundamental que vamos a tener sí o sí es el impacto con restos de maderas, con troncos, con ramas y con todo ello. Entonces el difusor podría hacer como de colector de este tipo de materiales, lo cual no queremos que pase. Después, el tema de peces, que ahora voy a enseñar un vídeo que a mí me gusta mucho. Con el difusor, el momento en que un pez entre dentro del difusor, va a tener que ir a través del rotor sí o sí. Con lo cual, mejor sería que no pasara por a través del rotor. Aunque no quiere decir que le vaya a dañar, que vaya a colisionar, pero incrementa las posibilidades de ello. Entonces, yo no sería desde el punto de vista del laboratorio, sin duda, desde el punto de vista de la realidad, no lo haría. Es que incluso te añade cierto drag en la plataforma, con lo cual vas a tener que tener mayores anclajes que ello. Entonces, bueno, mi opinión es que no, para mí no sería la opción número uno. Mira, de hecho, os voy a enseñar, si no os importa, este vídeo. A ver si podéis ver. ¿Lo estáis viendo? Sí, los pescaditos de ahí. Sí, sí, sí. Exactamente. Esto lo hicimos ya hace muchos años y de hecho tenemos un paper solo con un pez. Estos son turbinas de eje vertical, digamos, el flujo viene de abajo arriba. Y, y esto es algo fundamental, porque hablando con gente de Canadá que a Sustainable Marine Energy le echaron el proyecto para atrás por el tema de impacto ambiental, la turbina de eje vertical va a ir primero a la mitad de velocidad que una turbina de eje horizontal. Segundo, es más fácil para los peces verla, porque al final las palas rotan así, entonces tú ves la pala que viene tanto una vez hacia ti y otra vez que va hacia aguas arriba. Y de hecho, incluso el color de las palas podría alarmarlos un poco más. Entonces, es cierto que nos tenemos que preocupar de la eficiencia de la máquina, pero lo primero que hay que hacer es centrarse en un diseño que se pueda llegar a instalar. O sea, que cumpla todo lo que es el impacto ambiental y que, por ejemplo, en todos los test que nosotros hicimos, cierto es que es más pequeño,
pero son peces vivos. No hemos tenido ningún tipo de colisión y, por ejemplo, hemos visto si afecta a temas de migración y vemos que no hay ningún tipo de impacto significativo. De hecho, veis que hasta los peces se acercan a las turbinas. Entonces, Ese pasó y volvió el pescado. ¿eh? Entró y volvió. Sí, 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 es Le gustó espectacular, el espectacular. carrusel. Y el otro día me enseñó un vídeo de la Universidad de Washington donde había una foca al lado de una turbina de eje vertical y la verdad que es increíble, que está a 2 metros y la turbina está operando y la foca está ahí, porque de nuevo, al final, una turbina de eje horizontal rota a un tip speed ratio de 5, 6, 7, una maremotriz de eje vertical rota a un tip speed ratio de 2. Entonces, el riesgo es mucho menor. Pero bueno, eso lo podemos hablar incluso para el proyecto que tengo que echar una mano también. Sí, pero con relación a las distancias, así, por ejemplo, tú colocas varias turbinas pequeñas de esas, la relación tiene que reestudiarse cuanto a distancia, cuanto a esteras. ¿Pero para una misma plataforma o para varias plataformas? Para varias plataformas, por ejemplo, Ujú. colocando varias, una hacienda de turbinas, un parque de turbinas, con que tengan difusor, por ejemplo, yo creo que cambia todo lo que se refiere a la mecánica, al comportamiento de la estera. Entonces Sí, debe haber, no el sé si es difuso lo que, para mejor o para peor. el difuso lo que te aporta es un incremento de la presión, de cambio de presión La entre aguas presión. arriba y aguas abajo. Entonces eso es bueno desde el punto de vista de la eficiencia, pero también te va a generar más empuje. Vas a tener tu más resistencia al flujo de lo que harías sin el difusor. Entonces, cuanto más resistencia al flujo, más larga va a ser la estela. Con lo cual, de nuevo, yo tendría, lo estudiaría con mucho más detalle si es la mejor opción. En mi punto de vista y experiencia, no sería la opción número uno. Ok. Gracias, Pablo. Excelente comentario. Nada, gracias a ti. Muy bien. Bueno, yo quería simplemente completar la pregunta de Osvaldo y ahora que has introducido también esta alternativa que hoy no nos has hablado de las turbinas de eje vertical, pero como justamente esta opción fluvial es una de las que estamos barajando para esta idea de proyecto y es uno de los intereses que hay, yo te iba a preguntar un poco así para todos. Reducción en términos de captura de energía de una turbina de eje vertical con respecto a la de eje horizontal, en términos un poco generales, porque la gente se haga una idea. A ver, si comparamos una turbina a una, pues la de eje horizontal estará generando un 45% de CP, una de eje vertical sola estará generando un 38%. El tema es que si tú una plataforma la diseñas tal que tienes dos rotores, Ujú, uno a medio diámetro del otro o a 0,8 diámetros, ahí hay un efecto de interacción entre multiplicador, las ¿no? dos y se incrementa la eficiencia. Eso lo hemos estudiado nosotros y lo ha reportado más gente, no solo nosotros, y que sí que se ha visto y que hay fabricantes que van por ahí. Incluso, claro, en Ríos al final el flujo es casi 1D, con lo cual más o menos, aunque dejes que la plataforma se pueda mover, lo cual es positivo tener dos rotores, porque más o menos se va equilibrando según la fuerza de empuje que hay a los dos y la plataforma se va redireccionando. Es un poco la filosofía de órbita con su dispositivo. Entonces, yo, de hecho, ya os circularé la imagen, pero la propuesta que nosotros teníamos era eso, una plataforma flotante con dos turbinas de eje vertical, par en par, y también os pasaré el link de una empresa a la que hicimos el diseño ya en 2017 y que tiene dos turbinas así, una al lado de la otra y tiene unas correas de transmisión para utilizar solo un generador. Muy bien. Y una pregunta adicional antes de dar paso a Alejandro, que había levantado también la mano. Yo te quería preguntar, eh, vuestros modelos, como siempre que se utilizan modelos, y antes comentabas también que los validáis en laboratorio, ¿cómo soléis hacer esta validación? Y en caso de trabajar luego con instalaciones de tipo canal,
¿cuál es el tipo de canal, dimensiones, escalas que tú recomiendas para realmente tener resultados realistas? La validación fundamentalmente dependemos de lo que nos dé el experimentalista, pero intentamos que sea validar el coeficiente de potencia, validar el coeficiente de empuje, aunque el coeficiente de empuje se reporta muy poco y tiene un valor muy grande. Y después todas las estelas. Pues si la has caracterizado con PID o ADB o lo que sea, pues perfecto. Pero más o menos esos son los dos rangos de valores. Cargas en los rotores y la estela. Y pues ya, si haces PIB o ADB, ya tienes valores de velocidades medias, de turbulencia, de lo que quieras. En cuanto al tamaño mínimo, ese es el problema de las turbinas de eje vertical. No se puede hacer turbinas de eje vertical de menos de 600 milímetros de diámetro y lo mismo de alto. O sea, yo diría incluso de hasta 1 metro. Porque su problema es que es cierto que van más lentas, pero es que hay más lentas, el número de Reynolds es más bajo. Entonces, ahí entramos en el régimen transitorio y todo es muy complejo. De hecho, muchos de los experimentos que se han publicado hasta la fecha en turbinas de eje vertical reportan un CP muy bajo porque es que el efecto número de Reynolds es muy alto. Y en las turbinas de horizontal eso no pasa. Entonces, si hay un canal, pongamos, de 3-4 metros de ancho que permita poner esta turbina, aunque lo que es el bloqueo sea más grande que en condiciones normales, pues puedes hacer una corrección para quitar el bloqueo. Pero ahí sí que empezaría a mover. Más pequeñas, nosotros hemos probado turbinas chiquititas de 30 por 30, ahí se puso. Fenomenal. Pues muchas gracias. Alejandro, yo creo que tenías tú una pregunta, quizá. Sí, bueno, primero, Pablo, agradecerte, muy buena la presentación. Y te quería preguntar, por el tema de la aplicación de este software, si tienen hechas estudios o sabes de alguien que haya hecho estudios de la misma manera que vos hiciste con corrientes marinas, con energía ondimotriz. Yo vi que ustedes hicieron simulaciones de oleaje, pero si se puede aplicar a boyas, por ejemplo, en el caso del proyecto que estamos haciendo nosotros, a boyas que capturan la energía. Te cuento porque es algo que yo tengo pendiente hacer con el proyecto de Argentina. Es una simulación con CFD de las turbulencias y obtener cuál es la distancia óptima entre boya y boya para que la ola se vuelva a restituir, ¿no? Con las boyas que tenemos nosotros hechas. Porque me interesa que investigadores de acá de la UTN, de la universidad, puedan capacitarse en estos software y que puedan hacer esos análisis. No sé cómo lo ves vos para aplicar en software que vos usaste para energía ondimotriz y va un poco de la mano la pregunta que hizo Rodrigo, ¿no? De cómo se puede acceder en caso que sirva, para yo creo que sí, pero eso me lo podrás contestar vos, para acceder al uso de esos software, ¿no? A nivel universitario, ¿no? Sí, a ver, eso se llega un poco al acuerdo con un objetivo de trabajo para ver qué podemos hacer y después ya veríamos la forma de transferir el código. No le veo mucho problema. No es un código en abierto porque lo fue. De hecho, hay una versión en GitHub de hace 8 años o 7 años. Pero se dejó de actualizar por diferentes motivos. Entonces, bueno, hay una versión ahí prehistórica que no recomiendo porque al final el software ha cambiado muchísimo los últimos años, sobre todo los últimos 3 años. El tema de ondimotriz se puede hacer, sí, pero yo, por ejemplo, no está implementado pues las ecuaciones de interacción fluido-estructura que vas a necesitar, tanto para movimientos verticales como para el drafting de las boyas. Eso no está. Y no creo que sea tarea muy sencilla. Y después, si esto lo quieres utilizar para estudiantes, es un código pues, que te va a demandar recursos de supercomputación y no creo que sea lo más rápido. Pero tampoco desconozco mucho, conozco los detalles del proyecto, quizás incluso con un modelo lineal de oleaje
incluso con un modelo de difracción, no tienes mucho problema. Son modelos que corren muy rápido. Y creo que en Manchester tenemos a alguien haciendo esas cosas, pero no sé hasta qué punto comparten código o utilizan un código, no sé, Wamit o uno de estos. Pero sería posible, claro, es que depende de lo que quieras hacer. Y no sé hasta qué punto te interesa la turbulencia, cuando al final tu fuente de energía va a ser el oleaje. Eso tendríamos que ver. Sí, sí, más que la turbulencia, digamos, cuando el oleaje pasa por el captador, la altura del oleaje disminuye, ¿no? Pero Ujú. bueno, el oleaje que está por los costados, que no disminuye, tiende a restituir de nuevo la altura de la ola. Entonces, algo que nos interesa saber es cuál es la distancia mínima que hay que poner el equipo cuando la ola ya se vuelve a restituir. Ese Ya. sería por ahí el análisis, más que la turbulencia. Yo para eso irías más sencillamente con un código lineal de oleaje, con difracción, que no tienes que modelar el flujo por debajo, solo modelas la ecuación de ondas y, y te sería mucho más sencillo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, gracias, Pablo. Nada, gracias a ti. Bueno, teníamos una pregunta por ahí de Camila, que vi antes su mano levantada. No sé si... Sí, hola. Sí, buenas, Camila. Hola, buenos días. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, mi pregunta va encaminada más como en los cambios hidrodinámicos al instalar estas turbinas, pues en términos de erosión y acreción. Pues lo menciono, yo soy estudiante de maestría y quiero como trabajar con esto. Bueno, ya estoy trabajando con esto y quiero saber es más cómo esta instalación puede ayudar a los procesos costeros, pues pensando en términos de erosión. No sé si de pronto dentro de tu experiencia y en los modelados que han hecho han tenido en cuenta estos cambios en el transporte sedimentario y qué resultados les ha dado. Gracias, Camila. Muy buena pregunta, a la cual no puedo responder con lo que hemos hecho nosotros directamente. Al final, todos los procesos de sedimentación y erosión son procesos de muy largo alcance, no son de 100 metros, sino de varios kilómetros. Lo que sí que hemos visto de papers publicados, bueno, fundamentalmente sí hay determinados cambios, pero dependiendo de cuántas turbinas se vayan a instalar 10 turbinas seguramente no tenga un impacto muy grande. Y es que de hecho, por ejemplo, en Escocia, que es donde está la mayoría de turbinas hoy en día, la corriente de mareas es tan grande que es que todo el fondo es rocoso. No hay fondo de sedimentos porque no le da tiempo a sedimentar. Pues ahí no vamos a ver nada porque no se puede, no existe en ese sitio. Sin embargo, sí que hay algún otro localización donde ya vayamos pues, a corrientes de 1,5 metros, 2 metros por segundo pico, que sí tendríamos que considerar esto. Pero no es algo que yo vea una preocupación excesiva comparado con todo el tema de impacto sobre la fauna marina. Pero sí que hay algún estudio, me imagino que ya estarás al tanto de ellos, que sí que miran esto. Pues al final depende de cuántas turbinas o a partir de cuánta potencia instalada empieza a haber cambios y tenemos que empezar a preocuparnos por ello. Pero sí, es un tema que hay que prestar atención. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Tendríamos 30 segundos para una ultimísima pregunta si alguien tiene. Y si no, pues creo que ya le hemos dado suficiente guerra a Pablo con todo este debate tremendo. Así que si os parece lo dejamos aquí y te agradecemos, Pablo, de nuevo muchísimo pues esta clase magistral que nos has dado de turbinas hidrodinámicas. Y bueno, pues ya habéis visto, ahí tenéis todos los datos de contacto. Pablo nos ha abierto un poco la posibilidad a colaboraciones en diversos ámbitos. Sabéis un poco cuál es su expertise. Así que bueno, pues yo os animo también a contactar con él y a establecer colaboraciones con su universidad, que seguro que van a ser muy fructíferas. Y por supuesto, pues que también le invitamos a que, si puede, pues se una a las próximas reuniones de esta propuesta de proyecto que estamos empezando a montar, que seguro que nos va a ayudar mucho.
Lo intentaré, lo prometo. Si no, ahora habéis hecho un vistazo a los documentos, pero me parece un Sí, proyecto que es necesario, porque es una solución buenísima y que produce energía 24/7. Y eso no se puede decir mucho por ahí. sí, Y eso nada, es una de las. Sí, agradeceros a todos la presencia. Cualquier cosa, me mandáis un email, lo que queráis, papers, la presentación, no hay ningún problema. Encantado de colaborar con todos. fenomenal, Pablo. Pues bienvenido. Y nada, gracias también a todos los asistentes, como siempre. Nos seguimos viendo por aquí en estos seminarios. Un abrazo a todos. Y como siempre, pues ya sabéis que la grabación, bueno, la hemos perdido un poquito al principio, pero he podido grabar bastante de la misma, al igual que el debate, así que la tendréis en el canal de YouTube y la mandaré por correo en un par de días. Así que un abrazo a todos y nos vemos. Bien, solo un abrazo.